Buenas tardes. Hoy vamos a ver la última lección de la unidad 4 de vida, que es acerca de las maneras de conocer. O sea, aquí es donde las lecciones en que hablan acerca de cómo los científicos descubrieron o se enfocan en las biografías de algunos científicos, son todas ellas tienen ese título, Ways of Knowing en inglés, ¿no? O sea, formas de conocer. Y vida es el nombre de la unidad. Bueno, entonces, el personaje más importante en el que ellos se enfocan es Charles Darwin, pero a mí me parece importante mencionar que Alfred Russel Wallace también fue un co-descubridor de la teoría de selección natural, o sea, el más famoso, por supuesto, es Darwin, pero la historia es que, bueno, Darwin tardó décadas en publicarlo y mientras tanto Alfred Russel Wallace se le ocurrió la misma idea y le escribió una carta a Darwin. Y entonces cuando bueno, al final publicaron un artículo juntos y después Darwin finalmente publicó su libro El origen de las especies. Pero bueno, Darwin, que era geólogo, bueno, lo contrataron en una expedición eh, en la que iban a hacer, querían hacer como los mapas de Sudamérica más que nada, bueno, y de otras, de Australia quizá. Bueno, esto fue un viaje que se suponía que iba a durar 2 años y tardó 5. Bueno, él viajó muchísimo por Sudamérica y, bueno, y realizó muchísimas observaciones de animales. Bueno, las más famosas son las de las Galápagos, pero segunda más famosa quizá en Argentina. Pero bueno, lo más famoso fue lo de las Islas Galápagos en Ecuador, eh, donde él notó que bueno, no es que notó allí, ¿ok? Él recolectó muchísimos datos y él coleccionaba también de joven de un montón de especies y tal. Y bueno, y tardó tiempo en elaborar su teoría, pero lo que él notó es que las distintas aves, bueno, pinzones se llaman, tenían distintos tipos de picos en las distintas islas, en el archipiélago. Y entonces, bueno, lo interesante de las islas para estudiar biología es que son hábitats separados, ¿no? Y entonces pueden las especies evolucionar separadamente. Entonces, bueno, eh, eh, esto le llevó a él a pensar en, que las especies se están adaptando a las características de cada isla. Entonces, algunas tenían picos más largos, más cortos, de distintas formas. Bueno, y esa fue la fuente. Bueno, ahora vamos a ver unos videos donde explican esto mucho más en detalle, entonces no voy a hablar mucho de eso. Eh, una de las lecturas que tienen en la lección es esta sobre eh, la evolución y la fe. Y ahí comentan que hay tres enfoques en cuanto a esto. El más conocido es, digamos, el de conflicto. Y de hecho, en esa lectura, los del OER Project afirman que Darwin se volvió ateo. Y de hecho he encontrado esta cita de un documento, bueno, aquí está como su puño y letra de Charles Darwin, donde dice que no cree en la Biblia. ¿Ok? Y bueno, y los de OER Project afirman que después de llegar a sus teorías, él se volvió ateo, pero para mí es dudoso porque eh, hay esta otra cita de Charles Darwin en la que él dice que agnóstico sería una descripción más correcta de cómo se siente. Porque es diferente decir, no creo en la Biblia a creo que no. O sea, bueno, en la primera clase de las reuniones, o sea, para un ateo, lo que yo entiendo es que es alguien que afirma que no existe Dios. Un agnóstico dice no sabe. Entonces, un agnóstico no cree en Dios, pero tampoco cree que no existe. O sea, en fin. Eh, bueno, y Darwin se burlaban de él en algunos periódicos, o sea, hasta el día de hoy, bueno, en Estados Unidos, o sea, el creacionismo era muy fuerte, ahora, digamos, el creacionismo quizás ha sido suplantado
por los que creen en el diseño inteligente. Bueno, este sería un tema larguísimo de hablar, pero el conflicto de los que creen en Dios, el otro lado es, bueno, para mí un ejemplo clásico es Richard Dawkins, el biólogo, que él tiene un ateísmo militante, o sea, él va y confronta a los otros tratando de convencerles de que están incorrectos. O sea, él dice que todo esto son supersticiones y que no. Ahora, otro enfoque que mencionan en esa lectura es el de contraste. Y el otro biólogo famoso, bueno, fallecido hace como 20 años, Stephen Jay Gould, él publicó este libro donde él dice que son dos, como, casi como dice, bueno, creo que usa la palabra magisterio, aunque no sé si es una traducción correcta al castellano, pero que él piensa que la ciencia y la religión analizan cosas diferentes y no se solapan. ¿Okay? La ciencia se dedica a estudiar el mundo natural y la religión las cosas morales y que no interfieren. ¿Okay? Y el tercer enfoque que mencionan en la lectura es el de convergencia, y ahí dan el ejemplo de Pierre Teilhard de Chardin, bueno, no sé bien cómo se pronuncia, que él era un sacerdote católico y también un científico, y él fue alguien que pensó que su religión tenía más sentido luego de la era de Darwin. He conseguido un video corto acerca de él. Bueno, tenemos muchos videos para ver, entonces no, o sea, también consigo videos largos, ¿no? Pero bueno, es alguien que algunos quizá digan era, bueno, no puedo decir un precursor de New Age, porque los de New Age no creen en la religión organizada, entonces, y él era era un sacerdote católico. Pero esto de la convergencia entre la ciencia y la espiritualidad, bueno, hay quienes lo interpretan así. Bueno, es un tema larguísimo, no tenemos tiempo de hablar al respecto. La otra lectura que ellos tienen, que quería resaltar, bueno, y se las recomiendo, es sobre la carrera para descubrir la estructura del ADN. Bueno, Watson y Crick son los más famosos. Bueno, ellos junto con Wilkins, bueno, también la gente olvida un poco a Wilkins, son los tres que ganaron el premio Nobel por eso. Rosalind Franklin había fallecido, eh, y entonces el premio Nobel no lo dan póstumamente, pero no se sabe si ella hubiera estado viva, si se lo hubieran dado, porque, bueno, van a ver en un video que voy a mostrar eh, los debates que ha habido. O sea, hay quienes piensan que Watson principalmente trató de no mostrar cómo Rosalind Franklin ayudó. De hecho, Wilkins era jefe de Rosalind Franklin, y Wilkins, hay una famosa foto que ya verán en el video. Wilkins le pasó esa foto a Watson y Crick sin el conocimiento de Franklin. En fin. Bueno, hasta aquí están, digamos, los temas que cubren en la lección, pero bueno, alguien súper importante, del cual no vamos a tener tiempo de hablar. Bueno, voy a poner un video extra acerca de él, es Mendel y las leyes de herencia. Bueno, esto es un tema de bachillerato. Y luego, en realidad, tardaron décadas en o sea, a finales del siglo XIX todavía no creían lo de la teoría de la evolución por selección natural, no era algo que estuviera claro. O sea, hubo muchos biólogos que trabajaron en genética de poblaciones y en mutaciones. Y bueno, había incluso una época que parece que la herencia mendeliana y la selección natural, había algunos que pensaban que eran como teorías que competían una con otra. Hubo una síntesis, la llaman la síntesis moderna, eh, que fue el producto de muchísimos biólogos. Aquí solo he puesto las fotos de algunos de ellos. Bueno, Ronald Fisher es no solo biólogo, es muy conocido por estadística también. Él trabajó en genética de poblaciones. Bueno, y aquí creo que fue como el nacimiento de la biología matemática. Bueno, eh, ahora hay un personaje del cual les voy a mostrar un video, al menos, alguien, Lynn Margulis, que ella tiene la teoría de la simbiogénesis. Eh, Ella enfatiza, o sea, normalmente uno piensa en la teoría de la evolución como algo
en que la competencia es lo importante, pero ella tuvo la idea de que la cooperación puede ser importante. Y por ejemplo, eh, el ejemplo más clásico es las mitocondrias. O sea, él dice, ella piensa que, ella propuso la idea de que en la historia de la evolución hubo bacterias como que se tragaron o sea, envolvieron a otras y crearon una relación simbiótica y luego crearon un organismo más grande. Y de repente el caso de las mitocondrias estaban adentro de la otra y dejaron de ser independientes. ¿Ok? Entonces, bueno, y la teoría de ella no fue aceptada inicialmente. Ella tuvo que luchar muchísimo eh, y al final fue reivindicada y es muy aceptada por los biólogos en la actualidad. Bueno, un detalle curioso es que Lynn Margulis fue la primera esposa de Carl Sagan y a mi modo de verlo, o sea, bueno, Carl Sagan es más famoso bueno, porque era un popularizador de ciencia súper exitoso, pero realmente en cuanto a aportes a la teoría de biología y tal, o sea, Lynn Margulis tiene mucho más peso. Y bueno, hay el tema de la historia de la biología es complicadísimo y por supuesto estamos viendo solamente algo para secundaria muy por encima, ¿no? Pero hay cosas que solamente se han unido a la biología de evolución, dice aquí, al comienzo del siglo XXI, como la biología del desarrollo, de cómo se desarrolla, ¿no? Y bueno, y en los extras voy a poner algún video sobre el cómo secuenciaron los genomas de distintas especies. Y bueno, eso es todo por hoy.